Entonces la semana pasada vimos cómo resistir la tentación, ¿ok? Cómo resistir la tentación. Y vimos que dice versículo 12, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Y aprendimos que estamos en una carrera de la vida, que nuestro tiempo es precioso, preciado y jamás puede ser reemplazado. Y aprendimos que en esta carrera, al final de la carrera, vamos a recibir una corona o no corona. ¿Sí? Vamos a ir al cielo. Si tú tienes al Señor Jesús en tu corazón, eres hijo de Dios, hija de Dios, tu nombre está escrito en el libro de la vida, cuando mueras vas a ir al cielo. Pero dice que algunos van a recibir corona de vida. No la corona de las Olimpiadas, no la corona de este evento, no la corona por el mejor pastel, no la corona por el mejor estudiante. No, la de la vida. Así que, ¿cómo estás corriendo tu carrera de la vida? ¿Cómo estás usando tu tiempo? ¿O estás envuelto en tus emociones, en lo que tú quieres, en lo que tú piensas, en tú y para mí? Y no te das cuenta que hay una carrera de la vida en la que ya fuiste inscrito desde el momento que naciste al mundo. Nadie te preguntó si la querías participar o no. Estás participando y al final de esa vida vas a ir delante de Dios y te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tu vida? Así que imagínate en ese momento, imagínate si Dios te preguntara, ¿y qué hubieras hecho diferente? Bueno. Y entonces tal vez puedes tomar algo de ese pensamiento y decir, ¿qué haría diferente ahora? Porque tú puedes ir a ese lugar y pensar eso, porque la Biblia nos dice, no va a ser sorpresa, ¿sí? Que cuando llegues, ¡ay, no sabía que Dios me iba a preguntar qué hice con mi tiempo y mi vida! No, porque no es una trampa, ¿sí? Sino que Él nos dijo aquí, así es como va a ser. Entonces tú puedes en tu mente imaginarte ese momento y decir, cuando yo esté delante de Dios y Él me pregunte, ¿qué hice? Imagínate que me preguntara, ¿qué hubieras hecho diferente? Porque entonces eso me lo puedo contestar a mí mismo hoy y hacer algo diferente con mi vida hoy. ¿Sí me entienden o no? Ok. Entonces vimos que soportar la tentación describe una acción donde estamos firmes debajo de algo, ¿sí? Aprendimos de la ola, cómo clavarnos abajo de la ola, porque si dejas que la ola te lleve, terminas donde la ola quiere, donde la corriente te lleva. Entonces, si tú naciste en este mundo y no te diste cuenta y estabas consciente de que tenías que ser intencional en la visión, en los pasos, en las metas que tú quieres y en entender el plan de Dios para tu vida, si no entendías eso o no sabías eso, tú vas a terminar donde la corriente te lleve, ¿sí? Lejos, lejos, lejos de donde quisieras estar. Entonces tenemos que aprender a ser intencionales y a soportar las olas del mundo que nos quieren llevar y arrastrar con las cosas que ellos dicen, con las cosas que ellos marcan. Y mantener nuestros ojos fijados en Jesús, en su plan para nosotros, en nuestra meta, en la visión que Él nos ha dado. Y soportar la tentación, meternos debajo de la ola para que no nos arrastre. Entonces eso vimos la semana pasada y hoy vamos a ver cosas prácticas de cómo resistir la tentación. La tentación es diferente para todos nosotros, ¿sí? Para ti puede ser algo tentación que para la persona de al lado no es. Entonces no podemos hablar de todas las tentaciones que hay, pero tenemos idea de cosas que son tentaciones para nosotros. Entonces, ¿cómo soportar la tentación? Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 4, versículo 15, ahí atrásito de Santiago. Ve al capítulo 4. Si no tienes Biblia, levanta tu mano en tu lugar y te hacemos llegar una Biblia rápidamente. Hebreos 4:15 dice,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Padre, te damos gracias por tu palabra y yo pido en esta mañana, Señor, que tú nos ilumines, que tú nos reveles, traduzca, Señor, a nuestra vida, Señor, este mensaje y cómo vivirlo, cómo aplicarlo, cómo permitir que el poder de tu palabra cambie nuestra vida hoy, Señor. Que toda la verdad sea grabada en nuestro corazón y todo lo que no es verdad sea lavado en la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, no tenemos un sumo sacerdote. Primeramente, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Es Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él es el que representa la puerta, la entrada a la presencia del trono de Dios. A través de Jesucristo es que tenemos entrada con Dios Padre. Entonces dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que tenemos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien sí puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿En dónde somos tentados? ¿En nuestras áreas más fuertes o en nuestras áreas más débiles? En nuestras áreas más débiles. Entonces Jesús, siendo nuestro sumo sacerdote, Él sí puede compadecerse y entender nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Mucha gente piensa, pues Dios no sabe lo que se siente ser tentado acerca de esto o ser tentado acerca de esto. Pero eso no es cierto, porque Jesús se hizo hombre y dice que fue hecho en nuestra semejanza, o sea que tenía los mismos nervios, las mismas hormonas, los mismos químicos en su cuerpo, en su cerebro, pensamientos venían a Él, como los tuyos y los míos. ¿Por qué? Porque dice que fue hecho en nuestra semejanza, como un hombre, como humano. Y dice que fue tentado en todo. Y muchas veces nos pensamos, es que Él nunca pasó por esto, o Él nunca pasó por esto, o aquello. Pero aquí nos dice la Biblia, que Él fue tentado en todo. O sea que no hay tentación por la que tú pases, hayas pasado, o puedas pasar en el futuro, que Jesús no haya sido tentado también. Ay, pero es que no existía la televisión. No, pero la televisión es simplemente un medio de transporte que lleva los mismos pensamientos e ideas que pueden causar tentación en tu vida y que llevó esas mismas ideas en otra manera, ¿sí?, a tentar a Jesús. Porque dice que fue tentado en todo, en todas las áreas. Entonces, si Él fue tentado en todo y nunca pecó, entonces quiere decir que Él soportó y resistió la tentación. ¿Sí? Entonces hay un hombre, una persona de quien podemos aquí aprender cómo resistir la tentación, que lo hizo exitosamente. ¿Sí? Y es Jesús. Así que vamos a ver cómo Jesús resistió y soportó la tentación. ¿Te imaginas nunca pecar? Nunca. Pues está muy difícil, ¿no? Ahora, no es lo que Dios nos está demandando, ¿sí? Pero lo que nos está diciendo que hagamos es que aprendamos a soportar la tentación. ¿Para qué? Para luchar con ella en vez de irnos arrastrados por la tentación. Ahora, entiende algo. El soportar la tentación no es para que entremos al cielo, no es para que podamos ser hijos o hijas de Dios. No, porque la cruz del Calvario y la sangre de Jesús ya hicieron eso. Eso es lo que nos da entrada al Padre, ¿sí? Queremos aprender a soportar y a resistir la tentación. ¿Por qué? Porque si no lo haces, nunca vas a completar el destino y el propósito que Dios tiene para ti. Porque la ola te va a continuar arrastrando siempre y llevándote lejos. ¿Sí me entiendes?
Entonces, cuando hablamos acerca de soportar la tentación, no pienses que si no soporto la tentación no me voy a ir al cielo y Dios no me ama y ya para qué vengo a la iglesia. No. Tenemos la bendición de Dios, tenemos la salvación, tenemos la sanidad, tenemos las promesas de Dios por gracia, por fe, por la sangre de Jesús. El soportar la tentación es para mantenernos enfocados, para seguir avanzando, prosperando, llegando a la meta, al destino que Dios te ha preparado. ¿Cuántos quieren vivir la vida abundante que Dios tiene? Dice la Biblia que lo que Él tiene para ti es mucho más allá de lo que jamás puedas pensar o atreverte a imaginar. ¿Algunos han imaginado alguna vez una vida maravillosa? ¿Sí? Dice la Biblia que lo que Dios tiene para ti es más y es mejor de lo que te atreves a imaginar. ¿Sí? Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos aprender a soportar la tentación y estar firmes cuando viene eso. ¿Por qué? Porque si nos lleva y nos distrae, vamos a terminar por allá y otra vez, entonces bien, cansado. ¿Cuántos han caminado en el mar cuando te llega como por aquí el agua? Toma mucho tiempo, es muy cansado, ¿sí? Y hay mucha gente que anda por la vida cansada. ¿Y por qué? Porque ahí están y no saben soportar la tentación. Y viene la última cosa, o vienen los últimos amigos y te llevan y te arrastran y después te encuentras un día y cuando vuelves en sí otra vez, como el hijo pródigo volvió en sí, dices, ay, ¿qué hice? Otra vez, vamos a regresar para allá. ¿Y qué pasa? Tienes que regresar caminando. Y llegas a la iglesia después de unos meses, después de un año otra vez y ahora sí vamos otra vez, ¿no? Vamos en curso. Pero ¿qué pasó? Perdiste tiempo, perdiste esfuerzo, perdiste energía, que jamás vas a poder recuperar otra vez. Dios ahí está, el camino ahí está, el plan para ti ahí está, Él es fiel, Él no te deja, tú eres su hijo, eres su hija, te recibe con brazos abiertos siempre, pero ¿cuánto tiempo más vamos a desperdiciar dejando que nos lleve la ola? ¿Están ahí? Entonces, ¿cómo es que Jesús resistió a la tentación? Yo quiero saber. Y para esto vamos a ver primeramente quién es el que tienta, ¿ok? Y hay dos opciones. La primera es el diablo tienta. Y la segunda la vamos a ver después. Mateo 4, ven conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 11. Presta atención, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿ok? Y dice, para ser tentado por el diablo. ¿Para ser tentado por quién? Ok, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y muchos dicen, ¿por qué lo va a llevar el Espíritu Santo al desierto? ¡Qué mala onda! Si ahí es donde le iba a tentar el diablo. ¿Por qué? Porque después en Hebreos teníamos que poder haber leído donde dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús tenía que ser tentado para que nosotros aprendiéramos cómo soportar la tentación. ¿Sí? Jesús tenía que ser tentado y fortalecido también como un ser humano, como nosotros. Entonces fue llevado por el Espíritu, pero fue tentado por él. ¿Por quién? Por el diablo. Entonces, ¿quién es el que tienta? El diablo, no Dios. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y lo que yo he estudiado es que el hambre que viene después de ayunar 40 días y 40 noches es la peor hambre de todas. ¿Ok? Dice, y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Ok, creo que todos lo tenemos bien claro, ¿verdad? ¿Quién es el tentador? Ok.
Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes dónde venía eso? Eso venía del Antiguo Testamento, del Torá, de la palabra de Dios. Entonces Jesús mismo le contestó con la palabra de Dios del libro de Deuteronomio. ¿Ok? Después vino el diablo otra vez y le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ahora qué estaba haciendo el diablo aquí? Le estaba tentando y estaba usando la palabra de Dios también. O sea que el diablo tuerce la verdad, ¿sí? Él pervierte la verdad para hacerte creer a ti que lo que él está diciendo es verdad, porque él es el engañador. Pero Jesús tenía la palabra de Dios dentro de él. Le estamos ayudando también a ustedes a tener la palabra de Dios dentro de ustedes. Ay, todo lo que tocas se rompe, no sirves para nada. No. Dios enviará su bendición sobre todo aquello que pongo mi mano. Estamos haciendo las cosas como Jesús las hace. Poniendo la palabra adentro para que cuando viene la tentación podemos sacar la palabra de Dios y resistir la tentación. Entonces Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y después de 3 veces de resistirlo, 3 strikes, ponchado. Y el diablo le dejó y vinieron ángeles y servían a Jesús. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué ejemplo! ¿Sí? ¡Qué ejemplo! Las 3 veces sacó la espada de la palabra. 2, 3. Y empezó donde más débil estaba. Dijo, pues, transforma estas piedras en pan. ¿Sí? El diablo estaba tentando con algo que era un punto débil en Jesús en ese momento. Entonces el diablo va a venir a tentarte en tu debilidad. Y todos saben cuáles son sus debilidades. ¿Sí? Son las que te consumen, las que te hacen pensar más, las que te llenan de temor. Las que te hacen dudar entre la decisión, entre decidir algo bueno o algo malo. ¿Sí? Y el diablo va a venir a tentarte en eso, a atacarte en eso. Y si logra llevarte, si logra que tú caigas en esa tentación, entonces ya te arrastró un tanto. Pero si tú lo aprendes a resistir, 1, 2, 3 veces, se tiene que ir, se va. ¿Sí? Porque se da cuenta que ya no es algo en lo que tú puedes caer. Entonces tenemos que poner la palabra de Dios dentro de nosotros. Como Jesús. Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? A los 12 años leemos en la Biblia que él estaba en el templo preguntando y explicando acerca de la Biblia y la palabra de Dios. ¿En dónde estaba? En la casa de Dios. Poniendo la palabra dentro, la palabra dentro, la palabra dentro. Y te aseguro que él no tenía de estos, ¿eh? O sea que tienes ventaja. Y estaba lleno de la palabra y con la espada derrotó la tentación. Identificó que el diablo era quien estaba pervirtiendo y torciendo la palabra de Dios y sacó la espada, que es la verdad. ¿Sí? Algo puede parecer bueno, pero cuando tenemos la palabra de Dios para contrastarla, la situación, entonces podemos distinguir entre la que es mentira y lo que no. Viene algo que parece bueno, pero no es bueno.
Y si tú no tienes la palabra de Dios dentro de ti, si Jesús no tuviera la palabra de Dios dentro de él, él hubiera dicho, pues está diciéndome algo de la Biblia, ¿no? Así que aquí vamos, ¿no? Pero sabía que no era. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra de Dios dentro de él. Entonces cuando tienes la palabra de Dios dentro de ti, no importa la palabra del diablo, que esté tan torcida o como sea, tú puedes distinguir y saber la diferencia. Pero si no tienes nada con qué contrastarlo, ¿cómo sabes el color? ¿Sí? Si tú no conocieras los colores y de repente te pongo algo azul, ¿cómo vas a saber tú que es azul? No tienes conocimiento de que eso es azul. Y si después conoces lo que es el azul y te pongo otro color y no tienes referencia, no tienes algo con qué comparar o con qué contrastar, no sabes la diferencia. El diablo quiere confundirnos, porque también él es el que confunde, ¿sí? El que trae confusión. Versículo 13 de Santiago, capítulo 1. ¿Okay? Vamos de regreso a Santiago. Capítulo 1, versículo 13. ¿Están ahí? Dice, cuando alguno es tentado. Primeramente, ¿quién es el que tienta? El diablo. O, aquí hay otra opción. ¿Se acuerdan el año pasado? Creo que fue el año pasado, estudiamos una serie que se llama ¿Por qué Dios? Y vimos las razones por las que todas las cosas malas suceden. Y que ninguna de ellas es Dios. Vimos entre 5 o 7 me parece, vimos que una de esas razones es el diablo, porque el diablo anda suelto. La otra es nuestras propias decisiones. Nosotros mismos causamos situaciones en nuestra vida que no son las ideales, ¿sí? Nuestras decisiones. Entonces, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿A cuántos tienta a Dios? A nadie. Dios no tienta a nadie. Sino, entonces, ¿de dónde somos tentados? Cuando de su propia concupiscencia, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Concupiscencia. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. O sea que la concupiscencia es una señora. No. Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, primero, Dios no tienta. Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Segundo, cuando de su propia, o sea que es algo que viene de nosotros mismos, concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia. A ver, ¿qué nos pueden decir eso? De su propia concupiscencia. La concupiscencia son los pensamientos de pecado, las ideas de pecado que nacen, ¿sí?, en la mente de uno. ¿Okay? Entonces la concupiscencia es cuando entra un pensamiento, ¿sí?, de lujuria, de envidia, de enojo, de ofensa. ¿Okay? Y empieza como un pensamiento. Pero si dejamos que ese pensamiento se quede, en vez de detenerlo, en vez de resistirlo con la palabra de Dios, entonces ese pensamiento empieza a crecer, ¿sí?, y empieza a juntar otros pensamientos. Y a esto se le llama concupiscencia. Es como un complot que está empezando en tu mente, ¿sí? Y empieza con un pensamiento y empieza a crecer, ¿sí? Y la imaginación empieza a ir a otros lados. Puede empezar un pensamiento de lujuria. Tal vez viste algo en la televisión que no debías ver y entra un pensamiento a tu mente. Y entonces empieza a imaginar y empieza a ir a un lugar más lejos y a otro lugar. Eso es concupiscencia. Es la planeación indirecta o directa de ti mismo
acerca del pecado que está sucediendo en tu mente antes de que dé a luz. ¿Por qué? Porque dice que la concupiscencia, después que ha concebido, es como un nacimiento, viene una semilla. Los pensamientos son semillas para el corazón. Entonces viene un pensamiento y si no lo echas fuera, empieza a crecer. Y después de un tiempo, da a luz. Y cuando da a luz, ¿qué da a luz? Da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. ¿Sí? Entonces da a luz el pecado. La concupiscencia son los pensamientos de pecado que comienzan y después llevan a uno a actuar. Pero ¿de dónde vienen? Dice, de su propia concupiscencia. De nuestros propios deseos, malos deseos o malos pensamientos es de donde viene. Muchas veces decimos, ay, ¿quién sabe de dónde vino eso? O no sé cómo sucedió eso. Pero es algo que ya estaba ahí adentro. Y que solamente tomó una chispa, un pensamiento, el empezar esa rueda a andar, a dar luz y después una acción. ¿Sí? Entonces comienza con un pensamiento, pero crece. Y si no lo detenemos, da luz al pecado. ¿Y de dónde viene? Viene de dentro de nosotros. ¿Sí? Es algo que ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque la tentación para ti es diferente de tentación para otra persona. Tal vez puedo dejar un billete de $100 ahí, ¿no? Y 50 gentes pasarían por ahí y jamás pensarían en tomar algo que no es de ellos. Pero hay alguien para quien va a ser una gran tentación el tomarlo y el robar. ¿Por qué? ¿Porque ahí estaba el billete? No. Sino porque había algo dentro de una persona, ¿sí?, que cuando vino la tentación, inmediatamente fue a su mente. Entonces, cuando uno tiene tentación con la lujuria, es porque hay lujuria ahí adentro. Cuando uno tiene tentación de enojar o de airarse, es porque hay enojo ahí adentro. ¿Cuáles son tus debilidades? Porque ahí viene el diablo y el diablo trae esas semillas, sí, trae esos pensamientos y te ataca donde eres débil. Y cuando la situación viene, si no la detienes, esa concupiscencia empieza a crecer y después da a luz al pecado y el pecado da a luz muerte y después un día te encuentras lejos de la orilla donde estabas porque te llevó la ola, porque no resististe la tentación. ¿Y de qué muerte estamos hablando? Pues muerte en diferentes áreas de tu vida. Al menos hubo muerte de tiempo, porque ese tiempo fue como echado al fuego, cenizas y ya no es recuperado. ¿Están ahí? Entonces, de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Esa es la otra fuente de tentación. Y también es la fuente de cosas malas que suceden en nuestra vida. Somos tentados por nuestros propios deseos, nuestros propios malos deseos, lujurias, envidias, ira, perversión y cosas que están dentro de nosotros, tal vez con las que no hemos lidiado, con las que no hemos luchado, que no hemos echado fuera de nuestra vida, que no hemos resistido lo suficiente. ¿Sí? O sea que son cosas que nos fueron pasadas, tal vez por herencia, o cosas que fueron desarrolladas en nosotros durante nuestra vida. Adicciones también, ¿sí? Dios no nos tienta. Y lo que pasa es que mucha gente ve a la tentación de esta manera. Y cuando reciben tentación o están siendo tentados, le apuntan a Dios
Y dicen, Dios me está tentando y Dios me está probando en esto. Dios me mandó una enfermedad o Dios me mandó esta prueba. Y Dios no hace eso. Dios no nos tienta. Y lo que pasa cuando decimos que Dios nos tienta o que Dios nos mandó una prueba, es que quitamos la responsabilidad de nosotros mismos de ver hacia adentro y decir, tengo que cambiar esto. Tengo que detener esta ira y este enojo. Tengo que detener estos arranques, ¿sí? Los he estado tolerando por mucho tiempo. Tengo que detener esta lujuria, tengo que detener esta perversión, tengo que detener esta adicción. Pero si digo, Dios me la mandó, pues entonces ya no hay responsabilidad en mí de hacer nada. Dios no nos tienta. Pero dice la Biblia que donde somos débiles, Él es fuerte. O sea que si tú lo ves y lo reconoces y dices, Señor, aquí soy débil, pero tú me ayudas, tú dices que tú te haces fuerte en mi debilidad, y sacas la palabra de Dios y empiezas a resistir la tentación. Empiezas a clavarte debajo de la ola y empiezas a avanzar y avanzar y avanzar. Y un día volteas y esas cosas que antes eran tentación están tan lejos de ti que ya no son debilidad. ¿Sí? Porque en sus fuerzas podemos pasar todo eso. Así que ahora, Dios no nos tienta. Las tentaciones son para nosotros tentaciones porque hay algo dentro de nosotros que llama a esas cosas o es atraído a esas cosas, ¿sí? Y tenemos que tener la palabra dentro de nosotros para que cuando venga ese momento, ¿sí? Ve el billete ahí y pasa ese momento, entonces puedes sacar la espada y decir, cállese diablo. La Biblia dice que no robarás. Porque amo a la persona que es dueña de ese billete. Aunque no se conozca, aunque no sé quién es mi prójimo. ¿Sí? Porque es el mandamiento nuevo que nos fue dado. Que os améis unos a otros, como Él nos ha amado. Y ese mandamiento cubre todos los demás. Porque entonces vas y ves el billete, y no sé de quién es, pero amo a la persona que es dueña de ese billete, porque la Biblia me dice que los ame. Y entonces si obedezco ese mandamiento y los amo, pues no les quitaría su billete de $100, ¿verdad? A menos que fuera de $1 nada más. Ah, no es cierto, ¿verdad? Ok. Ah, mira esa mujer. Pues se ve, ¿quién sabe de quién es esa mujer? Pero es de alguien. Y tuya no es. Ah, pero es soltera. De alguien va a ser algún día. Y mientras no, es hija de Dios. Así que, yo sé que les gusta todo esto. Porque a veces no se nos ocurren algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, cuando viene algún otro ejemplo, hay que ayudarnos. ¿Cómo vaciamos nuestra vida de malos deseos para que la tentación no siga fluyendo de nosotros? ¿Ok? Para que la concupiscencia no siga saliendo de nosotros, para resistirla, para fortalecernos en esto. ¿Cómo sacamos de estas cosas de dentro de nosotros? Número 1, nos llenamos de la palabra de Dios como Jesús lo hizo. Nos llenamos de la palabra. Yo estoy tomando apuntes. No, yo ya tengo mis apuntes. Nos llenamos de la palabra de Dios. Porque entre más tenemos de la palabra de Dios, menos hay de lo demás. La semana pasada pasamos un video. No sé si algunos vieron el video. ¿Cuántos vieron el video la semana pasada? Ok. Y una de las imágenes que hay ahí que me gustan mucho es que hay un vaso de agua, así como este, y le echan una gota de tinta y se mancha todo el agua, ¿no? Y de repente ya está toda negra. Y después enseñan un chorro de agua que entra en el vaso hasta que se vacía
y de repente toda la tinta y toda el agua sucia ya está fuera y el agua está rebosando y está otra vez toda limpio, cristalino. Y esa es la imagen que Dios nos da a nosotros de llenarnos de su palabra. Porque somos esos vasos, ¿sí? Y el mundo nos echa tinta y hay cosas y hay situaciones y cosas dentro de nosotros que han manchado nuestro vaso. Pero cuando aprendemos que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, la palabra de Dios es esa agua que entra en nosotros, y entre más de la palabra de Dios hay dentro de nosotros, menos hay de lo demás. Lava todo. ¿Sí me entiendes? La palabra de Dios te lava por dentro. Entonces tenemos que poner la palabra de Dios dentro de nosotros para sacar todo lo que no es de Dios. ¿Sí? Entre más de Él, menos de lo otro cabe. Entonces, número 1, para vaciarnos de las cosas pasadas, es llenarnos de la palabra de Dios y llenarnos de su presencia. Número 2, nos preparamos para ganar. ¿Ok? La palabra pre significa antes de, ¿sí? Es algo que va antes. Y fíjate que la siguiente palabra es paramos, preparamos. Viene la hora. ¿Qué pasa cuando no estás? ¿Han visto algún video o les ha pasado que le están dando la espalda a la ola y de repente viene la ola y sale uno así, hasta casi se desnuca, ¿sí? Y acabas con arena arriba de la nariz y todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Estaba nada más parado. Y de repente, adiós, ¿no? Hasta te pones así en la playa a ver, ¿no? A ver, mira, ahí va una. No, a ver quién no está viendo y de repente, adiós. Pero entonces si nos preparamos, o sea que ahí viene. ¿Por qué? Porque no estoy tonto, porque ya llevo años de vida, porque ya sé cuáles son mis debilidades, entonces me voy a preparar. Ahí viene la ola, entonces ahí viene y me echo mi clavado abajo, o te mantienes firme, o te agarras de algo, de un ancla, no sé, ¿verdad? Pero te preparaste. Preparación es la clave para ganar, ¿sí? Ya sabes que va a venir, no es sorpresa. ¿Y cómo nos preparamos? Hablaba con un muchacho que acaba de entregar su vida al Señor, vive cerca de donde yo vivo, y estaba hablando con él acerca de eso y me decía, es que yo tengo una debilidad, y me dice, batallo mucho con la lujuria y con pensamientos sexuales y todo eso, y le digo, bueno, una de las cosas que habla con él es, prepárate. Lo bueno es que ya sabes que está mal y que sabes que es algo que viene a atacarte y a tentarte. Y dije, prepárate. Uno no va a ganar una batalla al azar, ¿no? Si te caen de repente por atrás y empiezan a golpearte, pues tendrás que ser como, no sé, como Rocky o alguien así para poder defenderte, pero el chance de ganar va a ser muy pequeño. Pero si estás preparado, si ya sabes que va a venir, entonces tienes la oportunidad de ganar. Entonces le dije, prepárate y ten un plan para que cuando venga ya sabes qué hacer. Entonces viene la tentación, pero ya estoy preparado, tengo un plan de batalla, ya lo estaba esperando, ya sabía que iba a venir, en algún momento yo sabía que iba a venir. Porque cuando uno está fuerte y firme y todo anda bien, no hay problema. Pero cuando llega la tentación, ¿qué vas a hacer? Plan de contingencia, paso número 1, sal corriendo. Es lo que hizo José. José el soñador salió corriendo de la casa de Potifar cuando la mujer estaba tratando de arrancarle la ropa, salió corriendo. Ten un plan de emergencia, un plan de salida, un plan de auxilio que te ayudará a mantenerte parado y firme a través de la tentación, a través de la ola. Ay, tengo que ir al mall a arreglar mis lentes. Y para llegar a esa tienda tengo que caminar por un montón de zapaterías. Así que voy a dejar las tarjetas de crédito en la casa.
Ajá. Y voy a caminar así derechito viéndose el piso. Nada más. Y si por alguna razón llegara a terminar en una de esas tiendas, entonces tengo aquí el teléfono de mi esposo en speed dial para llamarle inmediatamente por auxilio y decirle, regáñame por favor, regáñame antes de hacerlo, regáñame. ¿Sí? Le dije a mi vecino, le dije, aquí está mi teléfono, le dije, si las cosas se ponen, dije, háblame por teléfono y salimos a platicar o vamos a jugar racquetball o algo así. Le dije, pero ten un plan, porque va a venir. Así que estate preparado. Cuando estaban reconstruyendo la muralla de la ciudad, Nehemías y esa gente dice que cuando estaban construyendo tenían su espada también lista, ¿sí? Estaban listos para cualquier batalla que pudiera haber, cualquier problema que hubiera. Estaban trabajando, estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer, pero estaban listos, ¿sí? Y tenemos que estar listos, preparados, llenos de la palabra de Dios, preparados con un plan de contingencia, de emergencia, de salida, de lo que sea. No te pongas en situaciones vulnerables. No te metas a la guarida del dragón, al hoyo de la rata, al antro de la esquina. No te expongas a algo que es tu debilidad, ¿sí? Guárdate, aunque tengas que exagerar un poco a veces. Mira, y de aquí viene la religión. Tenemos que entender que mucha gente, por eso hay tanta religión, porque alguien puede tener una tentación y hace todas estas cosas para luchar su tentación y de repente ahora están poniéndole a todos reglas también. Esto es personal, ¿sí? Esto es algo que es para ti. Entonces, ¿cuál es tu plan de emergencia? ¿Y cuáles son las situaciones que te pondrían a ti en una situación vulnerable de las que tienes que evitar? No te rodees de gente que va con la ola. No te rodees de gente que te influencia o te lleva a lugares donde no debes estar. Ya tengo que terminar. Y sigue el plan de emergencia como robot, ¿sí? Porque cuando viene esa situación y viene la tentación, uno ya no piensa aquí arriba, ¿sí? Sino que en su debilidad es fácil ser llevado. Entonces tienes que recordar el plan y seguirlo como robot. Así nada más, número uno, eso es lo que hago y eso es lo que tienes que hacer, ¿sí? Porque uno empieza a razonar y lo que tu cerebro quiere hacer durante una tentación es justificar. No, esto no es esa cosa. No, esto no es esa tentación. No, este lugar no es tan malo. No, ellos no son tan mala compañía. No, ahorita no hay problema, ahorita todo está bien, está salvo. Y el cerebro quiere empezar a razonar y a justificar cosas que prendieron la luz aquí arriba y ya sabes que tienes que prepararte, ya sabes que tienes que tomar tu plan, ¿sí? Entonces, la próxima semana vamos a continuar con esto y terminar estos últimos puntos y continuar con el libro de Santiago. Si aprendiste algo, dale un aplauso, Señor.